Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy les traigo una historia bastante interesante que creo que les va a gustar, que es acerca del curioso caso de Masal Buktub. Seguramente no muchos lo conozcan, yo hasta hace poco tampoco sabía bien cuál era su historia, investigué y me pareció algo que realmente valía la pena hacer un video y que creo que a muchos lo va a entretener. Es la historia de una joven promesa que nunca existió. Vamos a hablar un poco acerca de cómo apareció, quién es esta persona y cómo fue la historia que se fue desarrollando hace un poco más de 10 años. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y en los canales secundarios que van a encontrar todos los links en la descripción y que ahora sí, arrancamos con la historia. Por el año 2009, quizás inclusive por el año 2008, se comenzó a hablar acerca de una joven promesa del fútbol moldavo. Su nombre, Masal Buktub. Era un joven que jugaba en el Olimpia de Tirol, que obviamente era un equipo de la primera división de Moldavia, que había nacido en la ciudad de este equipo, que era la ciudad de Tirol, que había debutado con apenas 15 años, anotando un hat-trick en un partido de la Copa de Moldavia, lo cual obviamente ya mostraba que era una promesa con muchas posibilidades de explotar, que además había ya debutado con la selección mayor, con apenas 16 años, en el empate 2-2 frente a Armenia, por lo que eran un partido amistoso en ese momento del año 2008. Además había sido importante, había entrado en el segundo tiempo, había sido parte importante de la gestión de la jugada que finalmente terminó en el empate 2-2 de la selección de Moldavia frente a la Armenia, y que además ya se empezaba a hablar como una de las grandes promesas no solamente del fútbol de Moldavia, sino del fútbol europeo. Obviamente, cuando aparecen estos talentos, todo el mundo los empieza a observar y cada vez empiezan a hablar más acerca de ellos, y ya se comenzaba a hablar que su agente, Sergei Yulikov, se había estado reuniendo y lo habían visto salir de las oficinas de algunos equipos de la Premier como el Liverpool y el Arsenal, entre otros, y que estaban dispuestos a desembolsar, principalmente los Gunners, una cifra cercana a las 5 millones de libras esterlinas para quedarse con la ficha de la gran promesa de Moldavia. A raíz de esto, todos los blogs, todas las páginas de fútbol, los principales medios comenzaron a hablar acerca de lo que era la historia de Masal Buktub, lo joven con lo cual había debutado, lo bien que le había ido en su debut marcando 3 goles, que ya era internacional con la selección de Moldavia, cuál era el precio que estaban dispuestos a pagar y cuáles eran los equipos que lo seguían. Como les dije, el Arsenal era el principal interesado, se hablaba del Liverpool, se habló del Chelsea, también se habló del Zenit en su momento de San Petersburgo. A todo esto comenzaron algunas páginas importantes y reconocidas de los medios deportivos también a nombrar y a mencionar su historia, como el caso de Goal.com. Inclusive una revista británica muy conocida que se llama When Saturday Comes había comentado y hablaba que era una luz brillante en el medio de un conflicto y una lucha nacional muy importante que estaba en Moldavia, que era realmente la esperanza del fútbol moldavo en una situación del país, más que del deporte en general, que no era la mejor, y inclusive llegó a salir en The Times, un medio muy conocido de Londres, dentro de una lista, una excepción que terminan haciendo ellos, de las 50 grandes promesas o los 50 jugadores jóvenes con mayor proyección o que están en ascenso, había sido colocado como uno de estos 50 jugadores, más precisamente en el puesto número 30. Lo nombraban como un gran atacante de Moldavia y que muchísimos equipos, principalmente el Arsenal, lo tenían en la mira para incorporar de cara a la próxima temporada. Ahora bien, muy linda la historia, realmente una promesa que, a ver, vamos a ser honestos, tampoco es la primera promesa de la cual se menciona. Muchísimos jugadores han aparecido de esta misma manera, siendo muy jóvenes, después los terminan fichando y les va mejor o les va peor. Sí, quizás lo llamativo es que de Moldavia, porque históricamente no ha tenido ningún gran jugador, quizás podía llegar a ser la gran promesa de Moldavia, pero también estoy seguro que todos están tratando de pensar dónde lo vieron jugar o dónde alguna vez escucharon su nombre, porque la realidad es que después de lo que fue esta noticia, en ningún equipo terminó jugando Masal Buktub. Entonces, ¿por qué no llegó a ninguno de los equipos de la Premier o por qué ningún otro equipo lo terminó fichando? Bueno, a partir de acá aparece la investigación de otro medio importante digital que tiene que ver con el mundo del fútbol, que era soccerslens.com, que comenzó a notar ciertas irregularidades en toda esta historia que pintaba tan bien acerca de la gran promesa del fútbol moldavo. Obviamente, cuando uno no encuentra muchos datos acerca de algo hoy en día, o quizás los datos que encuentra son erróneos, o no tiene seguridad o veracidad acerca de lo que está buscando,
lo más fácil hoy en día y lo primero que hacemos todos es googlear la información. A raíz de eso empezaron a encontrar muchísimos comentarios en blogs de distintos usuarios, muchísimas también informaciones que tenían que ver con comentarios fijados en páginas importantes o en medios digitales, y también una página hecha bastante escueta dentro de Wikipedia. Obviamente cualquiera cuando quiere buscar a un jugador lo primero que hace es entrar a Wikipedia con el nombre y puede ver la carrera del futbolista, pero la realidad es que después no había prácticamente nada de información. Por ejemplo, algo esencial que faltaba acerca de la historia de Masal Bugdub era en qué equipos había jugado. Cuando uno buscaba los equipos que supuestamente nombraban, en ningún momento había formado parte de la nómina. Y por ejemplo, con la selección de Moldavia, cuando buscaban los partidos que supuestamente había jugado, como por ejemplo este empate 2-2 frente a Armenia, tampoco aparecía ni en el partido ni tampoco dentro de los convocados de la selección europea. Entonces realmente cada vez comenzó a llamar más y más la atención la situación de este futbolista, que no se podía encontrar información acerca de la veracidad de sus datos. Aún más extraña se tornó la situación cuando, investigando, notaron que la ciudad donde supuestamente había nacido, Tayrol, no existía directamente en Moldavia, por lo cual era raro. O sea, había nacido en otra ciudad o evidentemente no había nacido ahí. Y para colmo, cuando empezaron a buscar un poco más acerca del equipo que supuestamente donde jugaba era el Olimpia de Tayrol, en realidad no era el Olimpia de Tayrol, sino que era el Olimpia de Balti, un equipo sí de la primera división moldava. Lo cual obviamente llama la atención, porque que hayan errado acerca del país en el cual habían nacido, o en realidad acerca de la ciudad, y que el equipo le hayan cambiado el nombre, llamó cada vez más la atención de en ese momento lo que eran los editores de Soccer Lens. A raíz de esta información, que lo único que podían encontrar era en blogs, y que por ejemplo muchas de las informaciones publicadas eran por un usuario que tenía el mismo nombre del jugador, que era Masal Bugdub, es que les empezó realmente a parecer muy rara la situación y empezaron a consultar a medios más cercanos a la Liga de Moldavia. Fue así, por ejemplo, que se contactaron con medios rusos, nadie sabía nada, y estos mismos los terminaron derivando con lo que eran editores de los medios más importantes de fútbol de Moldavia, como es, por ejemplo, Moldav o moldfutbol.com. Y en ese momento, cuando los consultaron, que ya la noticia empezaba a ser un poco más conocida, lo que le dijeron obviamente llamó mucho la atención y los sorprendió, y era que el jugador no existía, y que le llamaba mucho la atención que habían empezado a hablar acerca de él en los últimos días, y que le llamaba mucho la atención la cantidad de noticias falsas que circulaban en internet acerca de este jugador, que, como repito, no existía el jugador y no existía la persona. Confirmado que Masal Bugdub no era un jugador profesional y tampoco era una persona física real, lo que empezaron a descubrir, o en realidad empezaron a escuchar, era que Masal Bugdub era muy similar al título de una historia en Irlanda, que su nombre era Masal Bugdub, que en la traducción era Mi pequeño burro negro, que era una historia irlandesa que hablaba acerca de un hombre que buscaba obtener muchísimo dinero por un burro que no lo valía. Era una sátira basada en la broma y el engaño, lo cual obviamente, viendo esto, les dejó en claro que evidentemente quien había creado a Masal Bugdub era irlandés y que claramente tenía como fin hacer una broma o engañar a todos aquellos que habían caído en esta noticia. En el año 2017 se confirmó mediante la misma persona, que era Declan Bailey, que era un periodista irlandés, que fue él el que creó a Masal Bugdub y que lo había hecho como un experimento social. ¿Por qué lo había hecho? Bueno, decía que se sentía frustrado, que estaba cansado, porque él era editor de un medio deportivo y recibía todo el tiempo noticias acerca del mercado de pases, de fichajes, intereses, rumores, y la gran mayoría eran mentiras, por lo cual tenía que dedicar gran parte de su tiempo a poder confirmar todo esto, que en la mayoría de los casos eran simplemente rumores inventados. Cansado de esto, decidió crear una página de Wikipedia, crear algunos usuarios y empezar a rondar la noticia de un jugador ficticio que era la gran promesa de Moldavia, y de esta forma engañar a los grandes medios, cosa que logró, porque The Times, Goal y mismo la revista inglesa terminaron confirmando la noticia. Fue así como The Times tuvo que salir a borrar la lista que había realizado en ese momento y luego publicar una aclaración, e inclusive Goal tuvo que salir a pedir disculpas públicas acerca de la situación, que obviamente no habían chequeado correctamente la información y habían publicado acerca de una gran promesa de Moldavia que jamás había existido. Sin duda, la moraleja que nos deja todo esto, y lo que buscaba el periodista irlandés que terminó creando a Masal Bugdub, es que entiendan que los medios muchas veces, en el apuro de tener la primicia y de ser los primeros en contar acerca de una información, ni siquiera chequean lo que están diciendo y finalmente terminan publicando cosas que no tienen nada de veracidad.
Obviamente lo que busca es que la persona que lee, yo, ustedes que son usuarios y que les gusta consumir el fútbol y sobre todo el mercado de pases, que quizás es la noticia que apunta a esto, que entiendan que muchas veces lo que van a leer no es real y que es simplemente algo que escucharon quizás en un café o alguna noticia que les llegó. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales, suscríbanse al canal activando la campanita y los veo mañana en otro video.